Para mí, Ernesto Valverde está infravalorado por el Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué digo esto? Y además concuerdo con la opinión de Juana Roita de Charlas de Fútbol, porque en Valverde le dio equilibrio al Barça. El Barça venía de tener varios entrenadores, de no encontrar tal vez un... Bueno, con Valverde tampoco encontraba un estilo de juego idóneo ni del del tiki-taka, de la posesión, pero Valverde le dio equilibrio al juego del Barça. ¿Y a qué me refiero con esto? Que defensivamente mejoró una barbaridad. Defensivamente el Barça antes era un coladero. Criticaban a Jordi Alba, criticaban a Piqué, bueno, cuando estaba Dani Alves, criticaban a Dani Alves, criticaban a Sergi Roberto. Un Titi era de lo más destacable y se le alababa bastante, pero cuando no estaba un Titi y en su tiempo jugaba Vermeulen, le criticaban un montón, etcétera. Cuando estaba Mathieu también lo criticaron muchísimo. Centrales del Barça pasaron y nunca ninguno tuvo una tan buen rendimiento como fue esta línea de 4 con Valverde. Valverde puso a Jordi Alba por izquierda, que funcionó a la perfección. Por la derecha rotaba a Semedo, Sergi Roberto. Muchas veces Sergi Roberto incluso mejoraba el rendimiento de Semedo. Y como centrales, yo creo que ha sido de las mejores en los últimos tiempos, de los últimos años, perdón, tal vez los últimos 2 años. Esta fue el mejor de Piqué. Piqué venía en un bajón, tal vez no era el peor central del mundo, ni muchísimo menos, seguía dando un rendimiento brutal. Pero se le estaba siendo criticado y se le estaba criticando bastante hasta que llegó Valverde, y yo creo que esa pareja de centrales, Lenglet y Piqué, ha sido una de las mejores que ha tenido el Barça en el último tiempo, y sobre todo a último tiempo me refiero a los últimos 5 años, que estuvo un poco peor el Barça después de la era Guardiola. Entonces esa pareja de centrales fue brutal. Un Titi también funcionó muy bien en su momento, pero cuando estaba un Titi, Piqué no funcionaba tan bien. Lenglet y Piqué funcionaban a la perfección juntos. Después nos vamos al medio campo. Aquí sí que creo que Valverde tuvo problemas, más que nada por la sobrepoblación que había en esta posición. Tenía a Rakitic, tenía a De Jong, tenía a Arthur, tenía a Sergio Busquets, tenía a Arturo Vidal. Después si vemos para atrás tenía a Leña, a Rafinha. Tenía demasiados jugadores y yo creo que no lo supo solventar bien. Esto es lo único que le puedo criticar a Valverde, porque él quería darle minutos a todos y se notaba, porque un partido jugaba a Rakitic, Arthur, Busquets, otro jugaba De Jong, Vidal y Aleñá, otro jugaba De Jong, Rakitic y Arthur. Entonces se volvió un mediocampo muy inestable en ese aspecto. Para mí Sergio Busquets tenía que jugar todos los partidos, incluso cuando no estuviera al 100%. Sergio Busquets, yo creo que ninguno hace la función que él hace en este Barcelona. Se puede aparecer a De Jong o se puede parecer a Arthur, pero para mí Arthur y De Jong no se pueden comparar con Busquets. Busquets está un escalón por encima. Entonces en ese aspecto yo creo que tomaba decisiones un poco raras, más que nada por el simple hecho de darle minutos a todos, y a veces el equipo está por encima de los minutos de tales jugadores. Vidal también tuvo que jugar más porque destrozó a los rivales cada vez que entraba, marcaba mucho y ponía a Rakitic a veces, o ponía a Arthur, que no estaba en gran nivel. Para mí el mediocampo perfecto era De Jong, Busquets y Vidal, y ya si eso en el segundo tiempo podías quitar a Vidal y meter a Arthur o rotarlo un partido cada uno, y Rakitic ya era como un poquito ya para afuera, pero por lo demás él estaba bastante bien. Y pasamos a la delantera, en donde sí también lo supo em, organizar muy bien, yo creo, porque en su momento tenía a Malcolm, tenía a Dembélé, tenía a Suárez, tenía a Boateng, tenía a Messi, y yo creo que cada jugador, cada trío que ponía arriba funcionaba muy muy bien. Es verdad que tienes a Messi, tienes a Suárez, es difícil hacerlo mal, pero aún así yo creo que lo hizo bien, que teniendo las posibilidades y con otro entrenador a lo mejor lo hubiera hecho peor. Para mí Valverde lo hizo muy muy bien. Y ya hablando un poco más del estilo de juego, es verdad que nunca encontraron un estilo de juego
en permanente, pero yo creo que Valverde, y de hecho esto era lo que se le avalaba en el Athletic Club de Bilbao, era que se adaptaba a los rivales. Para mí al principio, Valverde sin duda se adaptaba a los rivales al principio y después se dio cuenta de que en verdad con el Barça, perdón, no es tan necesario. Lógicamente el Barça es quien pone las reglas dentro del partido, pero al principio Valverde me gustó muchísimo eso de que un partido podía jugar con Sergi Roberto por derecha, con izquierda Semedo, en el medio campo Arthur haciendo de Busquets, De Jong haciendo de Busquets, y al otro partido cambiaba drásticamente porque se tenía que adaptar al rival. Ponía a Semedo por derecha, por izquierda Jordi Alba, Busquets haciendo de Busquets, Arturo Vidal mucho más adelantado, Boateng entrando en el segundo tiempo, Malcolm entrando de revulsivo, Dembélé por derecha, Messi de 9. Entonces hacía cosas que me encantaba porque al final resultaban muy bien contra el rival. Y después yo creo que se adaptó a lo que le pedía la hinchada, lo que le pedía la afición, que era poner a Messi, poner a Vidal de vez en cuando pudiera, poner a De Jong siempre, poner a Arthur siempre. Entonces se fue cayendo en eso, se fue cayendo en hacerle caso a la afición que le pedía minutos para todos los jugadores, y ahí fue donde ya tal vez perdió la credibilidad de este Barça tan potente que fue en su momento, que para mí con Valverde lo fue. Y también lo otro, errores en momentos claves, que para mí esto no es culpa de Valverde. Si es verdad que planteamientos duros contra la Roma, por ejemplo, o contra... ¿cuál más perdió? Contra el Atleti en la Supercopa, tal vez sí fallaba en algunos planteamientos, pero cuando vemos fallas tan puntuales en partidos tan puntuales, no siempre hay que mirar al entrenador, y yo creo que muchas veces los jugadores también tienen culpa en ese aspecto. Esto obviamente lo sabe la afición, también critica a los jugadores, pero para mí fueron errores tan puntuales en partidos tan característicos que Valverde tenía poca culpa en esos partidos. Así que nada más, me he ido a 7 minutos, creo que es demasiado. Y nada, para mí Valverde está infravalorado por el Barça, y Quique Setién, esto lo estoy grabando cuando recién se ha firmado el fichaje de Quique Setién. Para mí Quique Setién va a ser lo mismo, incluso peor, ¿eh? Peor que Valverde se supo adaptar y supo llevar a la afición, que no es fácil, a la afición del Barça y a la prensa, lo supo llevar muy bien. Yo creo que Quique Setién le va a ir peor que Valverde.